Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video que forma parte de una serie de videos llamada Plan de Carrera, en el cual tenemos como 4 niveles: nivel trainee, nivel avanzado, nivel senior y un nivel máster. Actualmente nos encontramos en el nivel trainee y hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el desarrollo de aplicaciones móviles y también aplica por ahí derecho para las aplicaciones web. Esto es, ¿qué es una API? Listo. Entonces, para tener como una idea un poquito de lo que es una API a manera como tangible, por decirlo de esa forma, imaginemos que tenemos eh, somos usuarios de una EPS, por ejemplo, y como usuarios de una EPS nosotros podemos acceder, digamos, a los servicios que ellos nos prestan, entre esos, reclamar medicamentos o tener exámenes y demás. Entonces, parándonos en ese servicio, en ese beneficio de obtener medicamentos, digamos que nosotros nos acercamos a una de las farmacias y normalmente nos vamos a encontrar algo parecido a lo que se ve en la imagen, que es una persona que llega a un mostrador y se encuentra con otras personas que están allí atendiendo. Pero detrás hay como una especie de pantalla o de pared o algo blanco que no me deja a mí ver qué hay detrás, qué sucede allá detrás. Entonces, como para tener esa idea clara de que a nivel tangible de qué podría ser una API, si consideramos todo este sistema como si fuera un backend y hablando de protocolo cliente-servidor, yo como cliente me acerco a solicitar mis medicamentos y digamos que todo esto es un servidor y yo le digo como, bueno, necesito mis medicamentos, pero yo no puedo llegar a pedir mis medicamentos así como yo quiera, ¿cierto? En este mostrador hay como un personal que recibe una fórmula que vendría siendo una especie de solicitud, revisa que tenga digamos que los requisitos necesarios para poderte entregar esos medicamentos. Entonces, ahí estamos viendo como ese mostrador donde se encuentra quienes nos van a atender como una API o una interfaz que me pueda ayudar a mí. Ahora sí, pasemos pues a lo que es como tal la definición. Entonces, una API significa interfaz de programación de aplicación. Terminamos el video. Mentiras. Entonces vamos a desglosar esto de manera un poco más, como que nos quede más desmenuzadito. Primero preguntándonos, ¿pero qué es una interfaz? Entonces, en palabras simples, una interfaz es un contrato y la palabra aplicación es cualquier software que tenga alguna funcionalidad, por ejemplo. Ahora, remitámonos a lo que es un contrato. Imaginemos un contrato como el contrato que tiene una empresa y un empleado, ¿cierto? Para que ellos dos tengan como una relación, en ese contrato están estipuladas ciertas normas, ciertas cláusulas que le permiten al usuario como tener esa relación directa con el empleado, con el empleador, en este caso la empresa que digamos contrata a ese empleado. Allí van a ver cosas como, por ejemplo, pues tienes un horario de 8 de la mañana, 5 de la tarde, si cumples con tus quehaceres en ese tiempo. La respuesta de la empresa va a ser como tendrás un salario, tendrás unas primas legales, tendrás unas vacaciones, en fin, un montón de cosas. Eh, bueno, de manera similar, cuando estamos hablando de interfaz de programación, que la vamos a definir como si fuera un contrato, en esa interfaz yo defino la forma como puedo hacer solicitudes y cómo a mí me van a dar respuestas. O sea, en la interfaz está definido eso. ¿Dónde puedo encontrar esa información? Cuando se crea una API, la API tiene una documentación y allí se encuentra, bueno, si usted solicita que le entregue una información, lo puedes hacer así y yo te devuelvo esto. Si usted quiere actualizar algo, lo puedes hacer así y yo te entrego esta respuesta.
Para que tengamos una idea más o menos de cómo se ve una documentación de una API, les traigo acá un GIF donde se puede ver más o menos. Entonces, si miramos acá, vemos que como que hay un conjunto de métodos, esperemos acá actualizar, es un conjunto de métodos que pueden hacerse a través de la API y yo tengo unas respuestas, paso unas solicitudes y demás. Bueno, ahora existen diferentes tipos de APIs que van desde una API SOAT, una API REST, WebSocket, etc., ¿cierto? Pero para no hacer la charla como tan extensa y además da la popularidad y la flexibilidad, nos enfocaremos en las API REST. Y bueno, si queremos como obtener más información de las otras, al final les estaré dejando un enlace donde pueden encontrar más información sobre los otros tipos de API. Listo. Volviendo a las API REST. Una API REST es una API que permite la comunicación entre diferentes sistemas a través de la web. ¿Y qué significa REST? Significa transferencia de estado representacional. Pero bueno, ¿y eso qué es? O sea, yo no entiendo eso. Entonces, dámonos a un ejemplo que de pronto nos es más claro de la vida, en un ejemplo de la vida real. Supongamos que estamos en un restaurante o que vamos a hacer un pedido a través de una aplicación precisamente de un restaurante o algún negocio que venda comidas. Entonces, recordemos que todo esto se basa en cliente-servidor. Un cliente es quien hace una solicitud y un servidor entrega una información al cliente. Para que esto quede como un poco claro, porque a veces nos confundimos con pero ¿quién es un cliente? Un cliente entonces puede ser una aplicación móvil, una aplicación web o cualquier tipo de aplicación que solicite una información. Por ejemplo, tener una aplicación que tiene información del clima, pero es que la aplicación como tal, ella no tiene internamente la información del clima. Para ella mostrarla en pantalla, ella accede a una base de datos o algún otro ente que se encarga de brindarle esa información. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo de que tenemos la app y nosotros le solicitamos a un servidor que nos muestre como el menú de la comida que yo quiero como consumir o lo que yo quiero pedir. Entonces el servidor recibe la solicitud y prepara una representación del menú actual. Aquí es donde viene como a colación lo que es transferencia de estado representacional. Ese servidor cuando recibe la solicitud lo que hace es que como que organiza la información y te la devuelve de tal manera en un archivo, puede ser JSON, con todos los platos o con todo el menú disponible, de tal manera que cuando la app obtenga esa información, la pueda presentar en pantalla según sus necesidades. Listo, ahí queda como un poco más claro o más aterrizado lo que vendría siendo eso de transferencia de estado representacional. Ahora, en las APIs RESTful o REST, los métodos más comunes corresponden a métodos HTTP y cada uno de ellos tiene un propósito específico para interactuar con los recursos de un servidor. Entonces, vamos a estar hablando un poco de qué hace cada método, cómo se comporta, cuál es su uso y bueno, vamos a mirar con detalle. Entonces, entre este tenemos el método GET, que es para el propósito principal es obtener datos de un recurso. ¿Y qué es un recurso? Ahora pensemos en el servidor como una biblioteca enorme que contiene un montón de carpeticas. Y en cada una de esas carpetas contiene como otras subcarpetas. Supongamos que en esa biblioteca yo tengo como los libros de acción. Tengo los libros de poesía. Tengo los libros de, no sé, de ciencias. Entonces, un recurso vendría siendo esos libros de ciencia o los libros de poesía y demás. Entonces, cuando yo hago una petición a un recurso, como este es el caso, me voy como a una de esas carpetas y le digo que quiero hacerle un get a los usuarios. Y dentro de los usuarios hay uno en particular que tiene un ID o un identificador o está bautizado, por decirlo de otra manera, con el 123.
Cuando yo hago la solicitud a este recurso, el servidor a mí me devuelve una información. ¿Cuál es la información? Precisamente aquella que está alojada en este recurso y me dice pues el nombre del usuario, el correo del usuario. Esto podría tener más información, pero para hacerlo más corto, pues estamos utilizando solo 3 campos. Ahora vayamos al método POST, cuyo propósito es crear un nuevo recurso. Crear un nuevo recurso podría ser dentro de los mismos usuarios. Recordemos que yo tengo usuarios y dentro de usuarios puedo tener cada usuario con su propia información. Entonces, cuando yo creo un nuevo recurso, podría ser crear un nuevo usuario, es decir, dentro de esta carpeta, hacer un slash y poner otro usuario. ¿Cuál usuario? Un usuario con un ID único. Entonces, este ID que eso me genera para yo tener un identificador propio del usuario, lo genera por allá el servidor cuando recibe la solicitud y la procesa. Entonces aquí, cuando yo voy a hacer un post, obviamente yo le tengo que decir al servidor, ve, yo necesito que vos me crees un usuario o me lo almacenes en un lugar. Pero bueno, ¿y cuál es el usuario? Entonces para eso yo le tengo que mandar una información, un cuerpo de mi solicitud, que normalmente se hace utilizando el formato JSON. Una vez que él procesa la información, acá tengo a manera visual cómo quedó creado ese nuevo usuario dentro del recurso de usuarios, con un ID 124, con su nombre que pasamos en la misma petición y con el correo. Normalmente cuando uno hace una petición o una petición post y todo está ok, eso le suele devolver un 200. Listo. Volvamos ahora acá. Vamos al método put, que tiene un propósito y es actualizar un recurso existente o reemplazarlo completamente. Su uso común es modificar o sobreescribir datos existentes. Entonces acá tenemos un ejemplo y es actualizar los datos de un usuario. Supongamos que arriba, como veíamos en el anterior, cuando yo tenía el usuario 123, si vemos acá, él solamente se llamaba Juan. Bueno, estaba en el get. Él solo se llamaba Juan. Pero yo aquí le voy a hacer un put para actualizar su nombre, es decir, le voy a poner el apellido. Entonces, cuando yo quiero hacer una actualización, también estoy diciéndole al servidor que le voy a mandar unos datos para que actualice aquello que ya se encuentra alojado allí en ciertos recursos. En este caso, volvíamos a acceder al recurso de usuarios por decirlo de esta manera, como en la carpeta 123, y le vamos a mandar que al nombre ya sea Juan Pérez y que el correo lo dejamos como estaba antes. Entonces, si pudiéramos volver a hacer un get de este usuario una vez haber hecho el put, ya no vamos a encontrar Juan como estaba antes, sino Juan Pérez. Listo. Otro método bastante utilizado es el patch, cuyo propósito es actualizar parcialmente un recurso existente. Bueno, aquí para aclarar algo. Esto es para actualizar un recurso parcialmente. Aquí cuando yo mando toda esta información, digamos que si yo hubiese mandado acá otro correo, acá se me hubiera actualizado completamente el usuario. Por eso acá yo lo hago ya de manera, por decirlo de una forma como aislada, es decir, yo quiero actualizar solo campos o, sí, como campos del usuario. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un patch del usuario y lo que voy a actualizar solo es el correo. Entonces, aquí mando la solicitud y le estoy cambiando el correo. Por último, tenemos el método delete, cuyo propósito es eliminar un recurso. Entonces, supongamos que por algún motivo en un servidor tenemos un montón de información de usuarios y suponiendo que esos usuarios se refieren a los usuarios que trabajan en una compañía y dado el caso, pues uno de los usuarios renunció y yo ya como para liberar recursos no necesito tener pues esa información alojada por allá en un sistema. Lo que hago es ir al recurso y apuntar aquí directamente al identificador del usuario que yo quiero eliminar y pues
Esto automáticamente el servidor va a generar por debajo todos los métodos que necesita para eliminar al usuario. Y acá tenemos pues como un mensaje de cómo se vería esa respuesta. Y pues aquí sería pues como una explicación como muy a alto nivel, porque ya si queremos entrar más en detalle, es un poco más algo enfocado en el backend. Además, tengamos en cuenta que una API no solamente está enfocada al backend, nosotros podríamos tener como en iOS muchas APIs que me permiten a mí, por ejemplo, acceder a los hilos del procesador y eso no necesariamente es como un backend. Pero lo estábamos dando, digamos que de manera más enfocada al backend porque es de la forma que quizá lo vayamos a ver como con más frecuencia. Y pues por acá les dejo como la bibliografía por si necesitan documentarse un poquito más. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario ahí que de pronto le sirva a alguien para que lo tenga en cuenta. Y es que todo lo que acabamos de ver acerca de los métodos de HTTP y toda la cosa, eso es con el fin de que se siga una especie de convención y nosotros entendamos rápidamente qué es lo que se pretende hacer. Sin embargo, a la hora de programar una API, yo puedo hacer un delete que lo que haga es crearme un usuario. O sea, yo puedo recibir un cuerpo del usuario y, y hacer un delete y que aparezca en la base de datos. ¿Por qué? Porque así lo diseñó la persona que escribió ese, ese backend web. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros lo más importante que tenemos que hacer es ir y entender la documentación de la API con el que estamos trabajando. Entonces, ahorita Teodoro nos mostraba ese de las mascotas. Bueno, podemos inspeccionar este endpoint, que el endpoint vendría siendo el recurso que queremos consumir sumado con el método HTTP con el que hacemos la consulta. Este endpoint, ¿qué hace? Este endpoint hace una construcción de un usuario, listo, entonces lo podemos utilizar. Y bueno, y hay que entender, el tema es bien amplio, quizás no nos da el tiempo, pero también hay códigos de estado, puede ser que la API nos retorne 204 cuando no quiere retornar nada. Por ejemplo, ahorita Teodoro mostró un mensaje de se eliminó correctamente el usuario, pero a veces ni siquiera retornan eso. Con un 204 indican que la operación se llevó a cabo exitosamente y no necesita respuesta. Entonces, es conocer los códigos de respuesta también viene siendo importante, pero debería estar dentro de la documentación del API. Eso, eso lo podemos tomar primero por ese lado y también quiero agregar que este tipo de servicios, digámoslo así, que son bastante comunes, sin embargo no es el único que existe, como lo había mencionado Teodoro. Podríamos tener una arquitectura sin servidores, es como hacer uso de funciones lambda, o podríamos tener digámoslo así, entre comillas, un backend de GraphQL, donde nosotros mismos busquemos el recurso como lo necesitemos, pero digamos que son temas más avanzados y la intención de decir esto es como que esto de acá que acabamos de ver no es lo único que existe, existen más cosas y pues ya queda tarea de cada uno ir a investigar. No sé, ¿de pronto tienes alguna pregunta o vamos cerrando? No, podemos cerrar. No, Pedro, muchas gracias, hermano. Gracias.